que yo le invito a que usted se disponga. Amén. Dios les bendiga. Amada iglesia, buenas noches, bendiciones. Bueno, contento por el privilegio que el Señor nos permite. Él en su misericordia nos da la oportunidad de poder servirle. Le invito a que pueda cerrar sus ojitos ahí donde se encuentra, me puede acompañar y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, pedir de manera especial que tú, en todo tu esplendor, Señor, te manifiestes en medio de nosotros. Tú que eres Padre, que nos das cobertura. Tú que eres Hijo, que nos enseñas el sacrificio, la entrega, el amor. Tú que eres Espíritu Santo y que traes convencimiento al corazón de los hombres, te pedimos, habita en medio de nosotros, quédate con nosotros. Que las luces de los hombres se apaguen y que seas tú el único digno de alabanza, el único digno de honor, el único digno de gloria. Que seas tú recibiendo toda la exaltación en esta noche. Háblanos, te lo pedimos. Que tu palabra haga rema en nuestras vidas. Que produzca cambios, transformación, que produzca vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me dieron el privilegio, le decía al Señor, bueno, la palabra, la pregunta del millón, ¿no? ¿Y ahora qué, Señor? ¿De qué hablamos? Y el Señor me decía, hay una palabra que tiene que tener continuidad. Y hace un par de semanas predicamos, no sé si se acuerdan, acerca de cultura de reino. La prédica en aquel entonces se llamaba Cielos y Tierra. Y hablaba de la cultura de reino, pero también me llevaba a entender lo que es una cultura y cómo nosotros somos o hemos sido sumergidos desde que estamos en el vientre de nuestras madres en una cultura que no es la de Dios. Ahora, la cultura tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con dominio, pero también tiene que ver con parte de la formación de un entorno. Me explico. La cultura tiene que ver con lo que comemos, con lo que vestimos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos. La cultura tiene que ver con la formación que tenemos. Y mucho de esto hemos recibido usted y yo desde que estamos pequeños. Ahora, quiero recordarle, una cosa es la cultura del reino y otra cosa es la cultura de Dios. La cultura de los hombres, perdón, la cultura del mundo. Una cosa es la cultura de Dios, la cultura del reino, y otra cosa es la cultura del mundo, la cultura de los hombres. Y usted y yo debemos aprender a identificar bajo qué cobertura estamos. Espero que en aquel entonces, cuando el Señor me permitía predicar, usted hoy pueda haber tomado algunas de los mensajes que dábamos y que usted se hubiera conectado con la palabra y hubiera dicho, oiga, sí, hay cosas en mi vida que hay que cambiar. Hay cosas en mi vida que hay que corregir porque estoy gobernado por la cultura del mundo y no por la cultura de Dios, por la cultura del reino, que es donde deberíamos estar. Entonces terminábamos aquella palabra de ese entonces con la oración que Cristo nos enseñó. Mateo 6, 9 y 10. Si me ayudas, por favor, Mateo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y tomábamos o terminábamos el servicio en ese día con esta oración que Cristo nos enseñó. Y vale la pena examinarla nuevamente. Porque cuando oramos al Padre nuestro que está en los cielos y decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Él es Dios. Ahora, que Él es el gobernante de ese reino. Porque para que exista un reino tiene que existir un rey. Y para que exista un reino tiene que existir una cultura de ese reino. ¿Lo recuerdan? Y cuando yo digo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estoy diciendo que Él merece la gloria, que Él merece la alabanza, que Él es el rey de ese reino al que usted y yo debemos pertenecer. Pero note lo interesante, y es que luego de que exalta el nombre de Dios, versículo siguiente por favor, luego de que exalta el nombre de Dios, dice, venga tu reino, el reino de Dios, y hágase tu voluntad. Analicemos eso un poco. Venga tu reino. Cuando yo digo venga tu reino, ¿realmente qué estoy diciendo? Por favor, ayúdenme a predicar. ¿Qué entiendes? Pues que se viva conforme a su palabra. Dale, duro. Que Él gobierne en mi vida, perfecto. ¿Alguien más? Ayúdenme a predicar. Ok, que ese reino descienda. Sí, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Cuando yo digo venga a nosotros tu reino, estoy diciendo que venga toda su soberanía, todo su gobierno, toda su autoridad, toda su realeza y se establezca aquí. Y que se haga su voluntad. Note lo trascendental y las dimensiones que tiene esta palabra que a veces no logramos entender. Que se haga su voluntad. ¿Cuántas veces repetimos como loritos, Padre nuestro que estás en el cielo, amén? ¿Sí? Todos en algún momento lo hicimos. Y no teníamos ni idea de lo que estábamos diciendo. Pero lo que estoy diciendo es, Señor, que tu gobierno se establezca en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en mi ministerio, en mi vida, y que no se haga mi voluntad sino la de Él. Pero ¿qué tan cierto es eso en nuestras vidas? Porque decimos que su reino venga, pero que se haga mi voluntad. Bueno, no lo decimos, lo hacemos. Y decimos que el reino de los cielos venga a mi vida, pero que se haga mi voluntad, o yo seguir haciendo mi voluntad. Terminamos entonces la palabra de aquel entonces con esto y arrancamos la palabra del día de hoy que se llama el reino de Dios es. Y quedan los puntos suspensivos. El reino de Dios es. Usted y yo somos, no sé si es la palabra correcta, si no, por favor perdóneme. Usted y yo somos víctimas de un sistema, ¿saben? Hay un sistema, una cultura del mundo terrenal, diabólica, que nos ha enseñado, les decía hace un momento, cómo hablar, qué decir, qué comer, cómo vestirnos, qué música escuchar, que nos ha cambiado o nos ha influenciado a nosotros de una manera desastrosa, y no solo nuestras vidas, ha marcado generaciones. ¿Cuántos saben que el Señor nos está llevando a tiempos de cambio? Usted y yo tenemos una responsabilidad grande sobre nuestros hombros, muy grande. Si miramos hacia atrás, nuestras familias, o bueno, lo digo por mí para no tocarlo a usted y caer en injusticia,
En mi familia no hubo alguien que dijera, yo voy a cambiar la cultura de mi casa para establecer la cultura del reino. Yo voy a cambiar la cultura de mi hogar para que se establezca la cultura del reino en mi familia. En mi familia no hubo eso. No sé en la suya, pero en la mía no existió. No hubo un sacerdote que dijera, voy a instruir a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, para que el reino de Dios se establezca en mi hogar. No lo hubo. Pero cuando el Señor me llama y me recuerda que soy rey y sacerdote, entonces también me recuerda esta responsabilidad. Si hubiera habido alguien atrás, su mamá, su papá, su abuelo, no sé, la persona con quien usted se crió, que hubiera tenido ese principio, seguramente usted y yo no hubiéramos cometido yo cometí muchas metidas de pata, porque no fui formado en una cultura de reino, porque fui formado en una cultura del mundo, terrenal. Y eso me llevó a cometer una cantidad de barbaridades, viví mi vida hecha un etcétera, y eso por supuesto causó daño en mi vida, causó daño en mi familia, le hice daño a mucha gente, porque la cultura en la que yo me movía era una cultura por fuera del reino, y no se establecía la voluntad de Dios en mi vida. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Suena como un trabalenguas, ¿no? Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. ¿Cuántos desde que empezaron a vivir en una cultura de reino se han sentido rechazados? Yo soy uno. Porque la luz y la tiniebla no pueden mezclarse. Porque la luz y la tiniebla no la van. Entonces, si se siente usted aborrecido por el mundo, amado, amada, dele gloria a Dios. Usted no se imagina la cantidad de gente que yo he tenido que eliminar de mis redes sociales. Ahora, ellos no van a decir porque yo soy un hombre que vive en el reino, no, ellos dicen porque yo me volví un vanidoso, porque ya me creo de mejor estrato, pero no entienden que yo estoy en una cultura distinta, una cultura de reino, y eso me hace diferente. Quiero que por favor entienda hacia dónde está direccionada la palabra en esta noche, porque la cultura de este mundo, la cultura terrenal, nos sumerge en una cultura que nada tiene que ver con Dios. Y cuando hablo de nosotros, hablo de usted y de mí como iglesia, pero también hablo de usted y de mí como territorio, como nación. Y eso no solamente es un problema de usted y de mí, es un problema de la cultura latinoamericana. Estamos bajo la cultura del incumplimiento. No le voy a pedir que levanten la mano los incumplidos, tranquilos, no se preocupe. Estamos en la cultura en la que no nos importa llegar tarde a donde sea. Estamos bajo una cultura del menor esfuerzo. Algo que me ha impactado de esta generación en especial es eso, la cultura del menor esfuerzo. Todo lo quieren masticadito, todo lo quieren puestecito, que nada les cueste, que no tengan que trabajar, que no se tengan que esforzar. Por eso está de moda
Los influencers. Porque es mejor eso que trabajar un trabajo formal. No cuesta tanto esfuerzo. Estamos en la cultura de la ingratitud. Hay una cantidad de gente que no agradece nada. Yo le pregunto algo, ¿usted está agradecido con Dios por la casa en la que lo ha sembrado? Se escucharon como 10 personas, hay más. Pero les voy a dar otra oportunidad. ¿Usted está agradecido en la casa que el Señor le sembró? Ok. Yo soy muy agradecido por eso. Yo estoy muy agradecido por la casa de bendición en la que el Señor me puso, la casa en la que el Señor me sembró. Estoy agradecido por la cobertura que me dio. Ahora, no le voy a preguntar si usted ora por su pastor, espero que sí. Por agradecimiento. No le voy a preguntar si usted ora por su líder, espero que sí. Por agradecimiento. Pero a veces nos es más fácil señalar y acusar y buscar la peca y buscar la falta que agradecer lo que han hecho por mí. ¿Sabía que nosotros en el ministerio vivimos mucho eso? O sea, nos encontramos con una cantidad de gente que nos reprocha, que nos señala, que nos acusa. Y es interesante, ¿no? Porque en medio de eso el Señor nos procesa. A nosotros como líderes, como pastores, el Señor nos procesa y trabaja nuestro corazón a través de eso. Y el Señor usa a muchos de ustedes para eso. Pero es la cultura de la ingratitud. Estamos sumergidos en esa cultura de ingratitud. Estamos en la cultura del por qué lo tengo que hacer yo, por qué no lo hace mejor ella o él. ¿Le ha pasado? Yo sé que sí. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué debería de hacerlo yo? Estamos en la cultura del desorden y la suciedad. Mira, yo amo esta tierra. Yo no soy de acá, pero yo amo esta tierra. Pero una de las cosas con las que yo me estrellé cuando llegué a esta tierra hace como 20 años y es la cultura del desorden. Ahora, hablo de la ciudad por hablarlo, por tomar en cuenta algo macro, pero eso se vive desde el interior de las casas, desde las habitaciones, desde los hogares, las familias. Cultura del desorden. Yo espero que usted no le diga a eso. Usted pueda decir, no, mi casa sí es organizada, mi casa es aseada, mi casa permanece oliendo bien. Pero eso hace parte de la cultura de este mundo, de esa cultura terrenal, esa cultura del desorden. Vivimos la cultura de la injusticia. Nos es fácil sobornar, nos es fácil pasar la platica debajo de la mesa para que nos agilicen el trámite. Nos es fácil pasarnos una señal, pasarnos un semáforo. Nos es fácil vivir en la cultura de la mala paga. ¿Sabe que a mí eso me ha marcado mucho el corazón? Porque a veces llega uno a compartir la palabra a alguien y le dicen, no, pero es que fulanito va a una iglesia y es más tramposo. Yo por eso no creo en esas iglesias. Y a mí eso como que me da pena ajena, como que me da rabia, como que me da frustración, como que me da impotencia, porque yo digo, bueno, que lo digan del mundo está bien, pero que lo digan de un hijo de Dios. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Y es que el Señor un día en su misericordia, ahora hay muchos puntos para tratar, pero me voy a quedar ahí. El Señor en su misericordia un día nos llama para ser parte del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nosotros venimos y nos rendimos delante de Él y decimos, sí, Señor, yo quiero caminar en el reino.
Pero cuando venimos al reino, venimos con toda esta cola. Porque queremos estar en el reino de Dios, pero seguir viviendo la cultura del mundo. Y es por eso que usted ve en las iglesias gente incumplida, gente tramposa, ay, 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 gente mentirosa, ay, 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 gente que no tiene palabra. Porque venimos al reino de Dios, pero nos traemos la cultura del mundo para vivirla en el reino de Dios. Y la palabra en esta noche tiene que llevarnos a un cambio, a una transformación en nuestras vidas. La prédica anterior nos hablábamos que el reino de Dios es mucho más que salvación. Es mucho más que eso. Todos somos salvos cuando llegamos a Cristo. Pero el Señor quiere traer una cultura de reino y establecer su cultura de reino en nuestras vidas. Y que mientras usted y yo estamos en esta tierra, 20, 30, 50, 60 años más, los que sea, lo que el Señor determine, vivamos una vida de bendición en el reino. A veces en nuestras oraciones somos tan cara dura de decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué yo no recibo? ¿Pero por qué el milagro no se me da? ¿Pero por qué las puertas de los cielos no se me abren? Pero no me doy cuenta de que digo estar caminando en el reino de Dios, pero traigo las estructuras del mundo y la formación del mundo, y quiero vivir en el reino con la cultura del mundo. Le repito, y entonces tenemos la cultura de la mentira y la traemos a la iglesia. La cultura de no formarnos, la cultura de no planear, la cultura de no edificarnos, la cultura de no leer, la cultura de engañar, la cultura de ser infiel, y la traemos a la iglesia. Y vivimos. ¿Saben qué es lo tremendo? Algunos sirven en el reino bajo esa cultura. Y espero que si usted es ujier, si usted es servidor de la casa, evalúe esta palabra. Ayer tuvimos un tiempo especial con los servidores, y entre lo que el Señor nos daba, nos recordaba que fuimos escogidos por Él. Nosotros no fuimos quienes lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Nos escogió para que dejáramos de ser esclavos, siervos, para que dejáramos de ser esclavos y fuéramos amigos. Y que al ser amigos, todo lo que le pidiéramos al Padre, Él no lo pudiera dar. Pero note el trasfondo de esto, y es que Él me escoge, me llama, me quita la mente de esclavitud, me hace amigo, y luego me dice, pida. Pero para eso yo tengo que salirme de esa mentalidad de esclavitud. Quiero recordarles que son servidores de la casa, o si usted tiene el deseo de servir, tengo que salir de esa mentalidad de esclavitud, para que la unción que viene de Dios pudra el yugo y yo pueda ser libre. Y tomábamos como ejemplo los yugos, como los bueyes eran amarrados de dos en dos para arar la tierra, con el fin de que ninguno cogiera por un lado del otro, sino que caminaran los dos siempre en la misma dirección. Y mientras los bueyes trabajaban, el lomo del animal se iba soltando o iba secretando un aceite.
Y ese aceite con el trabajo y el trabajo y el trabajo, ese aceite hacía que el yugo se pudriera. Y en el momento menos pensado, el animal, el buey, era libre. Y eso me lleva a pensar en salir de la condición de esclavitud, pero sí en esforzarme, en trabajar, en meterme, en instruirme, en crecer, en llenarme, en ser formado, en ser capacitado, en ser instruido en la palabra, y que el yugo se rompa por causa de la unción que empieza a ser puesta sobre mi vida. Pero una vez más, volvamos a la palabra. Necesitamos ser formados, ser direccionados. Cuando hay algo interesante, y es que hay un movimiento que es el movimiento musulmán, la religión musulmán, está cogiendo de una fuerza loca, están avanzando a una velocidad exagerada, y la razón es una: ellos tienen claro quién son. Ellos no juegan, ellos tienen claro quién son. Eso es cultura. Y ellos, si ellos dicen vamos a orar 3 veces al día, son 3 veces al día, no importa dónde estén, no importa con quién estén, no importa si tienen que abandonar un negocio, ellos se postran y oran, porque es parte de su cultura. Parte de eso, parte de lo que los babilonios tenían con el pueblo de Israel, parte de lo que Egipto tenía con el pueblo de Israel, es porque Babilonia tenía una religión, muchas religiones, Egipto tenía muchas religiones, pero Israel tenía una cultura, y eso los hacía fuertes. ¿Sabe? Los musulmanes, como es parte de su cultura, ellos a los 12 años tienen que transcribir su libro sagrado de memoria. 12 años. 12 años. Y a nosotros nos cuesta memorizarnos un versículo. Y pasan años. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16, hermanito? Pasan años. Hermanos, si el enemigo me ataca por las finanzas, ¿con qué me defiendo? Pasan años. Y hay un problema, si hay un problema de salud, hermano Alex, ¿con qué palabra yo me sustento? ¿Con qué palabra me apoyo? Y pasan años. Porque no tenemos clara la cultura del reino. Escúcheme, el mundo tiene clara su cultura. El mundo tiene clara su cultura y esperan las fechas para celebrar fiestas paganas, porque es parte de su cultura. Y usted ve que ellos celebran cuanta fiesta, porque es parte de su cultura y son fieles a esa cultura. Y nosotros que decimos que caminamos en la cultura del reino, nos cuesta sujetarnos, nos cuesta obedecer, nos cuesta venir a un servicio, nos cuesta ir a una célula, nos cuesta unirnos en oración, y eso que es virtual. Y decimos que estamos en la cultura del reino. ¿Cuántos están en la cultura del reino? Qué fuerte, qué fuerte. Y luchamos todavía con nuestro carácter y ponemos una cantidad de peros a nuestro líder, a nuestro pastor. ¿Sabe? La palabra me dice que desde Juan, el reino de los cielos sufre violencia
y solo los valientes, escúcheme, escúcheme iglesia, escúcheme, solo los valientes lo arrebatan. ¿De qué está hablando, hermano Alex? ¿Cómo así que los valientes? ¿Con qué comenzamos diciendo? Que el mundo los rechaza y se necesita valor. Hoy en el negocio estaba atendiendo un par de clientes. Llegó un señor, se sentó a comer, luego llegó otro señor allá, otro señor acá. Y el que llegó primero era cristiano y empezó a compartir. Y yo ahí sirviendo y poniendo cuidado. Y los tipos empezaron a burlarse de él. Y él parado en su raya. Eso es valor. Porque el reino de los cielos es de los valientes. Mientras compartimos la palabra, mientras enseñamos la palabra, aún gente de nuestra propia familia se levanta. Recuerda que en la prédica anterior decíamos que Cristo no vino para traer paz, sino para poner espada en la tierra. Y cuando habla de poner espada, habla de que hay gente que se va a levantar en nuestra contra. Y se necesitan hombres y mujeres determinados, con carácter. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir dejando arrastrar? ¿No se supone que somos luz? Escúcheme, para que la iglesia de Cristo camine en el reino, primero necesita entender lo que es la luz. Para que la iglesia entienda lo que es vivir en el reino, tiene que entender lo que es caminar en luz. Y ya se nos fue impartida esa palabra. Ahora yo espero que cuando usted recibió esa palabra no le haya entrado por acá y le haya salido por acá. ¿Cuántos son luz? Cuando yo soy luz, entiendo el principio de caminar en el reino. Porque soy luz para mi familia. Porque soy luz para mi hogar, porque soy luz para mis hijos, porque soy luz donde trabajo, porque soy luz donde estudio, porque soy luz en la buseta, porque soy luz en el taxi, porque soy luz en la fábrica, porque soy luz en el taller. Donde quiera que yo esté, ahí soy luz. Y esta ciudad necesita ser transformada, pero para que eso suceda, nosotros, usted y yo debemos entender o vivir en una identidad de hijos de reino. Usted y yo no podemos seguir improvisando, no podemos seguir jugando a ser cristianos. Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Sigue? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Por favor, conéctese con la palabra. Tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús hace la comparación con el reino de Dios y parece un tanto como fuera de contexto, como que no cabe la comparación de pensar que el reino de Dios se puede comparar con un árbol. Pero realmente no es del árbol del que habla, sino de lo que hace quien lo sembró. Eso me habla de trabajo, eso me habla de esfuerzo. Y el trabajo y el esfuerzo produce un fruto. Y el trabajo y el esfuerzo produce un resultado. Pero parte de la cultura que el mundo ha implantado aún sobre los hijos de Dios
es la cultura del menor esfuerzo y por eso muchos no ven resultados. A ver, es que es más fácil decir, ay líder, ore por mí. ¿Cierto, verdad? ¿Es fácil? Pero si el líder le dice, listo, paremos a las 4 de la mañana, uy no. Hasta ahí llegamos. ¿Sabe? Hace 8 días, el domingo, ¿cuándo fue? Llegó un hombre afuera. Necesito hablar con alguien. Claro, ¿en qué le puedo ayudar? Es que hace como 2 meses vine y me tomaron los datos y quedaron de llamarme, pero no me ha llamado ninguno. Y vine para que me tomen los datos otra vez y que me llamen. Yo necesito hablar con alguien. Claro, yo con mucho gusto lo puedo escuchar, pero porque no se une, hace procesos. En el proceso, acá Operación 72, se le van a asignar a un líder para que lo pueda acompañar y va a tener todo un día, si quiere, para que el hombre lo escuche o la mujer que esté con su esposa, le escuche y que puedan hablar. Y usted pueda venir y se pueda congregar con nosotros y que nosotros podamos hacerle seguimiento. O sea que tengo que venir. Sí, claro. Bueno, gracias. ¿Entiende lo que le hablo? Ahora, que el mundo tenga esa conducta, ok, es el mundo, es la cultura del mundo. Pero que los hijos de Dios la tengan, ¿no se supone que estamos en la cultura del reino? No le voy a pedir que levante la mano a los que luchan todavía con su líder para pararse a orar. No lo voy a hacer, tranquilo. No le voy a pedir que levante su mano a las que luchan para ir a la célula. No se preocupe, no lo voy a hacer. Pero para que nosotros podamos dar fruto en la cultura del reino, necesitamos trabajar. La cultura del menor esfuerzo no cabe en la cultura del reino. La cultura de la locha, perdóneme la expresión, no cabe en la cultura del reino. Se necesitan hombres y mujeres que trabajen, que se esfuercen, que luchen. ¿Sabe? Los que le servimos al Señor no le servimos porque no tenemos nada que hacer. También tenemos trabajos. También tenemos familias. También cumplimos horarios. También llegamos acá a los afanes. Hace un momento llegué y me dijeron, estábamos preocupados porque usted no llegaba. El Señor no llama desocupados, llama gente que quiera esforzarse. Yo espero que usted pueda decir, yo soy uno de esos, de los que así como el profeta puede decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿En qué puedo servir? Pero la cultura del menor esfuerzo no cabe en el reino. Mateo 13, 44 al 48. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Siguiente. Que habiendo hallado una perla preciosa, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Sabe qué rescato de este pasaje que acabamos de leer? También me habla de trabajo, pero me habla de renuncia. ¿Qué hizo el hombre que estaba en el campo?
primero tenía que estar trabajando para encontrar el botín. Pero también tuvo que ir y vender todo lo que tenía para poder comprar un territorio, un terreno. Tuvo que despojarse de lo viejo para comprar lo nuevo. Tuvo que desprenderse de lo que ya tenía, de lo pasado, para mirar hacia lo futuro. Y el de la perla se desprende también para poder buscar la perla preciosa. Ahora, usted y yo tenemos la perla preciosa que es Jesucristo. Y tristemente se nos ha vendido la idea de que yo ya no tengo que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Bueno, entre comillas, es así. Porque si fuera tan cierto, entonces yo me podría sentar y esperar que pasen carros y carretas y que Dios me bendiga sin que yo no haga nada. ¿Sería justo eso? Nota que termina diciendo que así mismo como se escoge entre la red los peces buenos y los malos, así vendrá en los últimos tiempos el Señor enviando a sus ángeles para que escoja entre los que son y no son. Y mientras leía el material y mientras estudiaba la palabra, pensaba en usted y en mí como iglesia. Porque si el Señor enviara en este momento sus ángeles a escoger, bueno, interesante sería. Realmente usted y yo podemos tener la certeza de que si el Señor enviara en este momento sus ángeles a escoger, nosotros calificaríamos. Vale la pena analizarlo, vale la pena pensar en eso y poder meditar realmente en qué posición estoy delante de Dios y cómo el Señor me está formando. Necesitamos usted y yo entender algo, y es que el Señor quiere llevarnos a dimensiones diferentes. Mucho oramos. ¿Cuántos han orado por esta ciudad? Porque el Señor cambie esta ciudad, porque el Señor transforme esta ciudad. Sí, amén. Pero es que el primero en ser transformado tengo que ser yo. Señor, que se establezca el reino en esta ciudad. Sí, amén. Pero el primero en que se tiene que establecer es en mí. Señor, que esta ciudad se sujete y que seas tú el pastor que pastoree esta ciudad. Sí, amén. Pero si yo no me dejo pastorear, ¿sabe cuánta gente hay en la iglesia que le cuesta dejarse pastorear? Hay una cantidad de gente que no parecen ovejas sino cabritas, chivas, y les cuesta. Y su líder le llama, y su líder está detrás, y su líder le invita, y no, miles de excusas y miles de argumentos. Pero cuando la casa se está incendiando, entonces líder, venga, le digo, líder, necesito un favor, ore por mí, sí. Pero aún así decimos que vivimos en una cultura de reino. Yo espero que usted pueda decir amén, que pueda decir aleluya, que pueda decir ay, 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 no sé, cualquier cosa. Yo sé que Dios quiere transformar esta ciudad, pero va a empezar con nosotros, con usted y conmigo, con nuestras familias. Porque usted y yo somos los que vamos a salir a manifestar el reino. Vea, el Señor quiere sacarnos de estas cuatro paredes y quiere llevarnos a arrebatar la ciudad, pero tenemos que hacerlo en legalidad.
¿Qué pasó con los amén? Tenemos que hacerlo en legalidad. Cuando el Señor nos lleve a arrebatar esta ciudad desde afuera, usted y yo debemos ser claros en lo que somos, tener la identidad de lo que somos, tener la certeza de que estamos caminando en el reino y que todo mi ser camina en el reino. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu caminan en el reino, y que yo me sujeto, y que mi alma se sujeta, y que mis emociones se sujetan, y que mi voluntad se sujeta, y que mis pensamientos están sujetos. Pero mientras eso no suceda, amada iglesia, perdónenme, estamos jugando a ser cristianos. Estamos jugando a ser cristianos. ¿Sabe? No voy a señalar iglesias, porque no me corresponde. Pero es duro pensar en que muchos equipos toman como estrategia para ganar almas los músicos seculares, o bueno, músicos cristianos con tendencia secular, para que se escuche no tan feo. Y vamos porque, y claro, la gente que es religiosa van detrás del evento, van detrás de la actividad, pero no van detrás de Cristo. Y eso hace que muchas de las actividades que se hagan solamente produzcan desgaste en la iglesia. Porque mientras la iglesia no camina en el reino, toda esa clase de cosas simplemente son actividades. Pero cuando hay una iglesia que se mueve en el reino, una iglesia que camina en el reino, una iglesia que tiene identidad de reino, sale y abre la boca y las personas llegan, y la gente llega. ¿Sabe? Algo que me emociona mucho es ver cómo la gente llega aquí sola, van pasando y quieren entrar, porque algo especial hay acá, algo diferente hay acá, y necesitamos llevar eso afuera. Por eso la necesidad de que usted y yo seamos formados, seamos capacitados, seamos instruidos en la cultura de reino. Necesitamos meternos en la cultura de reino. Escúcheme, le recuerdo, para que exista un reino tiene que haber un rey. Y para que exista un reino tiene que haber una cultura de ese reino. Y esa cultura se tiene que meter dentro de mí. Entonces, si la cultura del mundo hace parte de la mentira, tiene que haber verdad en mí como cultura de reino. Si en la cultura del mundo hay engaño, en mí tiene que haber honestidad como cultura de reino. Si en la cultura del mundo hay infidelidad, en mí como hijo de Dios que camina en la cultura de reino tiene que haber fidelidad. Si en la cultura del mundo existe la pereza, en mí como hijo de Dios que camina en la cultura del reino tiene que existir el trabajo, el deseo de esforzarme. Tenemos que invertir esa cobertura incorrecta que nos dieron. Tenemos que invertir ese diseño incorrecto que nos vendieron. ¿Cómo yo puedo hacer que mi casa cambie si yo no cambio? ¿Cómo yo puedo hacer que mi familia busque de Dios si yo no busco? ¿Cómo yo puedo hacer que mi hogar se comprometa con Dios si yo no me comprometo? Necesitamos meternos en la cultura del reino. Está bien porque venimos y adoramos, le damos gloria a Dios por el equipo de alabanza. Pero nosotros tenemos que ser adoradores donde quiera que estemos. Que sea el Señor hablándonos y que sea el Señor instruyéndonos, que ministre nuestras vidas de manera especial. Una vez más,
pedimos que el reino de Dios venga a nosotros. Pero el reino de Dios no va a venir a nosotros si nosotros no nos decidimos hacer su voluntad. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Y piense cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en sus finanzas? Ahora pregúntese, ¿por qué esa voluntad no se ha manifestado? Y pídale al Espíritu Santo que le dé la respuesta. Que sea el Espíritu Santo hablándonos y que sea el Espíritu Santo mostrándonos en qué estamos fallando. Que sea el Espíritu Santo mostrándonos cuáles son esas fallas que hemos tenido. ¿En qué momento nos hemos apartado del reino? ¿Qué estoy haciendo que me aparta del reino? ¿Qué estoy haciendo que me impide no solo caminar, sino manifestar el reino? Póngase sobre sus pies, por favor. Ahí con sus ojitos cerrados. Hable con el Señor y dígale: Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Cuál es mi destino profético? Vamos, habla con Él, habla con Él, habla con Él. Dile: Señor, ¿cuál es mi destino profético? Aquí entre ustedes hay hombres con ministerios. Hay hombres llamados a ejercer pastorado. Hay hombres llamados, mujeres llamadas a ser profetas. Hay hombres y mujeres llamadas a ser evangelistas, a ser maestros. Hay apostolados entre ustedes. Pero mientras yo camine por fuera del reino, mientras yo no viva el reino, mientras el reino no se meta dentro de mí, difícilmente voy a poder ejercer un ministerio. Y si llegara a hacerlo, lo dañaría, lo contaminaría. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tus hijos. Oro porque traigas revelación. Oro porque esta palabra, Señor, produzca un dabar en cada uno de ellos. Oro porque esta palabra, Señor, produzca un despertar. Oro porque esta palabra produzca en ellos la necesidad de introducirse en el reino. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, porque en ellos se despierte, se active, Señor, su espíritu. Señor, que la buena obra que tú comenzaste
en este varón la perfecciones. Que tu propósito se establezca. Que pueda crecer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que pueda hacer cobertura para su casa. Que pueda hacer luz para su familia. Que pueda ser sacerdote para su hogar. Que pueda establecer el reino de los cielos sobre su casa. En el nombre de Jesús. Oro por cada mujer, por cada hombre en este lugar. Padre, pido en el nombre de Jesús que tú traigas respuestas. Pido en el nombre poderoso de Cristo que los cielos se abran y que traigas respuesta de sanidad en el nombre de Jesús. Que desde el reino, Señor, tú desates una palabra de sanidad. Que desde el reino tú desates una palabra de consuelo. Que desde el reino tú traigas una palabra, Señor, de aliento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro, Padre, porque tú traigas un nuevo nacimiento. Señor, hazle nacer de nuevo. Padre, quita de su vida el reino de la tiniebla y establece tu reino, Señor, sobre él. Quita toda impartición de este mundo, toda contaminación de este mundo. Quita, Señor, de su mente, de su corazón, todo sello que las tinieblas pusieron. Quita todo sello que la iniquidad, Señor, puso sobre su vida por generaciones pasadas. Y tráelo, Señor, a tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el reino de los cielos traiga luz. Que el reino de los cielos traiga luz. Que el reino de los cielos traiga luz. Y que disipe toda tiniebla en el nombre poderoso de Cristo.